Bienvenido a la presentación del tema 8 sobre equilibrios de fase líquido-vapor, el cual es realizado por el ingeniero Jaime Díaz y mi persona, ingeniero María García. El tema está estructurado de la siguiente forma: introducción, sistema multifásico, lo que es el cálculo de fase líquido-vapor, presión de convergencia de Haden, constante de equilibrio, ecuación de Canfield, presión de burbujeo, presión de rocío y los resultados y conclusiones. Las fases más importantes que ocurren en la producción de petróleo son las fases líquidas de los hidrocarburos y la gaseosa. El agua también está comúnmente presente como una fase líquida adicional. Esto puede coexistir en equilibrio cuando las variables que se describe el cambio en todo el sistema permanece constante con el tiempo y la posición. Las principales variables que inciden en el estado de equilibrio son la temperatura, la presión del sistema y la composición del mismo. El equilibrio líquido-vapor es una condición que llega a establecer en un proceso termodinámico, en el cual la velocidad de las moléculas que se pasan de la fase líquida a la fase de vapor llega a ser igual a la velocidad de que las moléculas se mueven de la fase de vapor a la que pasan a convertirse en la fase líquida. Una vez que el sistema de vapor líquido ha alcanzado este estado a nivel macroscópico, parece que no está experimentando ningún cambio en las propiedades de la cantidad, el volumen, la presión, la densidad y la temperatura. Por lo tanto, el líquido como el gas permanece constante con el tiempo. Cuando esto le sucede a un sistema, se puede decir que está en un estado de equilibrio. Uno de los factores importantes que se debe determinar es la constante de equilibrio líquido-vapor. Es necesaria para el diseño de las separaciones de las mezclas de petróleo crudo, gas natural o el gas condensado. Además, el diseño se utiliza también para el diseño de tuberías. Es importante para la simulación numérica de yacimiento cuando se requiere un enfoque composicional. Por ejemplo, durante la simulación de recuperación mejorada de petróleo. Los valores de K se pueden obtener mediante un análisis de una muestra representativa de crudo o a través de una determinación teórica utilizada por la correlación o ecuaciones de estado, derivadas empíricamente. El primero requiere varios experimentos, es decir, a nivel de laboratorio se requiere procesos para determinar la composición de esa muestra. Sin embargo, el procedimiento es costoso y es más lento, mientras que con el último es más accesible a través de simulaciones o a través de cálculos iterativos, que es la forma explícita, donde las correlaciones de los valores de K con los parámetros de los componentes se puede determinar a través de las propiedades críticas y los parámetros de la mezcla se puede determinar la presión de convergencia. La presente investigación se fundamentó en determinar la constante de equilibrio mediante la ecuación de Canfield con presión de convergencia por Haden, el cálculo de la fase líquida a partir del método iterativo de Raxon, para luego obtener la presión de burbuja y de rocío. Además, se realizaron los cálculos en un programa matemático. Al hablar del sistema multifásico, se tiene que mencionar que el estado de la mezcla de hidrocarburos a condiciones de superficie depende de la composición de la misma en el depósito del subsuelo. La composición del fluido que permanece en el yacimiento experimenta cambios debido a los que los hidrocarburos producidos. Esa reducción de presión del yacimiento trae como consecuencia una variación de las proporciones de gas y líquido que existe. Como se mencionó anteriormente, uno de los elementos de los cuales depende el sistema multifásico es de la presión, la temperatura y de la composición. La clasificación de los yacimientos de hidrocarburos depende de la composición de la mezcla de hidrocarburos del yacimiento, las temperaturas y presiones iniciales, igual que a nivel de superficie en la producción. Donde el diagrama de fase es una representación gráfica del comportamiento de un fluido con respecto a la presión y la temperatura a las cuales se encuentran, donde con el fin de predecir el estado en el que va a estar gaseoso, líquido o bifásico. Cuando se trata de un diagrama de fase,
es necesario aclarar ciertos puntos o ciertos parámetros, como lo que es el punto crítico, el cual está definido como la temperatura y presión arriba de las cuales ambas fases no pueden coexistir. Puntos en los cuales la curva de Rocío y la de burbujeo coinciden. Y que las fases líquidas y gaseosas están en equilibrio. No existe distinción entre ellas. También está la observación sobre lo que son los puntos de burbujeo del sistema, que se encuentra en la fase líquida en equilibrio con la cantidad infinitesimal de burbujas de gas. Y el punto de Rocío, que es el sistema, se encuentra en una fase gaseosa en equilibrio con una cantidad infinitesimal, pequeñas gotas de líquido. Es importante aclarar que el punto crítico dentro del diagrama de fase que observan en la presentación está en 2610 LPCA y 169 grados Fahrenheit. Las propiedades intensivas en ese punto no dependen de la masa, como las propiedades intensivas como la masa, la densidad, la viscosidad, tanto del gas como del líquido, son iguales. También es importante mencionar que la envolvente de fase se divide el diagrama en tres partes. ¿Cuáles son? La del líquido, que está situada fuera del envolvente al lado izquierdo de la temperatura crítica. Y la del gas, que también está fuera del envolvente, pero del lado derecho de la temperatura crítica. Y la de dos fases, que se encuentra dentro del envolvente, donde se halla en equilibrio tanto el gas como el líquido. Como se observa en la diapositiva, el diagrama de fase, desde el punto A hasta el punto A1 se trata de un yacimiento de gas seco. Solo existe una fase. Luego, desde el punto A hasta el punto A2, que pasa la envolvente, ocurre lo que ocurre el cambio de fase dentro del envolvente. Entonces, esto desde el punto A hasta el punto A2 se llama yacimiento de gas húmedo. En el caso del yacimiento de gas condensado, estamos hablando desde el punto B hasta el punto B1, es solo gas. Cuando pasa el punto crítico, cuando pasa el envolvente, cuando pasa el punto de Rocío, se ve o se observa un cambio de fase. Luego se encuentra en el punto C, el yacimiento de petróleo. De ese lado, fuera del envolvente, el líquido. Luego que pasa hacia el punto de burbujeo, existe una liberación de gas de ese líquido por el cambio de presión a nivel de yacimiento. El cálculo fase líquido-vapor se debe considerar, en primer lugar, lo que es el equilibrio vapor-líquido, que se aplica para determinar el comportamiento de mezcla de hidrocarburos en la región de dos fases, al igual que identificar las concentraciones y las composiciones a esas condiciones y presiones de temperatura en las regiones de dos fases. La distribución de un componente en un sistema vapor líquido es expresada por la constante de equilibrio K. Esta constante se define por la razón de la fracción molar de la fase gaseosa, representada por y la fracción molar del componente a la fase líquida, como se expresa en la fórmula que se encuentra en la diapositiva. Se requiere de una combinación de leyes como la de Dalton y Raoult, que son para gases ideales, para poder formular el comportamiento de equilibrio del sistema bifásico expresado con la K. Es importante también detallar que los valores gas experimentales se pueden extraer de tres tipos de pruebas PVT, que son las pruebas de liberación de L, pruebas de agotamiento de volumen constante CVD y las pruebas de separación, siempre que la composición del gas que sale de la celda PVT se realice en cada etapa de presión. Las dos primeras pruebas normalmente se llevan a cabo a altas presiones, aproximándose las condiciones de yacimiento para los sistemas de gas condensado y petróleo crudo. Mientras que para las pruebas de separación se realizan presiones cercanas a las presiones operativas superficiales.
Para obtener los valores experimentales de K a altas presiones, los datos se extraen de la liberación diferencial y el empobrecimiento del volumen constante, utilizando la técnica de balance de materia. Como se mencionó inicialmente, este tipo de pruebas son más costosas y es por eso que se realizan la determinación de la K a través de fórmulas. A continuación se detallan las ecuaciones base para el cálculo de fases líquidas vapor. Como se observa en la diapositiva, existen dos tipos de ecuaciones que se aplican dependiendo de la forma de cálculo a la que se va a determinar la fase líquida de vapor. La Y sus I son las fracciones del componente I en el vapor, que sería el gas. XI, fracción molar del componente I del líquido. Z sub I es la fracción molar del componente I del sistema. La B son los moles del gas, que sería el porcentaje de gas que hay en el sistema. Y la L, el moles en el líquido. KI sería la constante de equilibrio del componente I en el sistema. A continuación, se demuestran las reglas que se deben cumplir para aplicar el cálculo de la fase líquida-vapor y además conocer las condiciones de separación del sistema. Si la sumatoria de X sub I sobre K sub I y la sumatoria de Z sub I por K sub I son mayores a 1, en ambos casos el sistema está en dos fases. Si la sumatoria de Z sub I por K sub I es igual a la sumatoria de Y sub I, y eso es menor a 1, el sistema es todo líquido. Si, en caso de que ocurra que la Z sub I sobre K sub I es igual a la sumatoria de X sub I, que es menor a 1, el sistema es todo vapor, o sea, gas dentro del sistema. En cuanto a la presión de convergencia por la ecuación de Hubble, la presión de convergencia se define como la presión a la cual todos los valores de K aparentemente convergen con la unidad, es decir, en 1, a la temperatura del sistema. En otras palabras, es que la presión para un sistema a una temperatura dada, cuando ya no es posible la separación del vapor líquido, los valores de K sub I realmente son continuos y convergen en el valor unitario. Solo cuando la temperatura del sistema es la temperatura crítica, la presión de convergencia es igual a la presión crítica. Hubble definió la mezcla crítica a partir de la cual se estimaría la presión de conversión, como la resultante de añadir metano o nitrógeno al líquido de equilibrio. En tal mezcla siempre se alcanza el estado crítico y por lo tanto también se define como una presión de convergencia que satisface el requisito de la regla de fase. Si estos dos componentes más ligeros, metano o, en su caso, nitrógeno, estuvieran en todos los sistemas, la definición de presión de convergencia sería totalmente adecuada. En los primeros trabajos experimentales de alta presión, revelaron que si un sistema de hidrocarburos de composición general se mantiene a una temperatura constante y la presión varía, los valores de K de varios componentes convergían hacia un valor común de unidad a cierta presión alta. Esta presión se ha denominado la presión de convergencia del sistema. Si la temperatura a la que se presentaron los valores de NK es la temperatura crítica de la mezcla de hidrocarburos, entonces la presión de convergencia será la presión crítica. A una presión previa a la convergencia, el sistema estará en el punto de rocío o en el punto de burbuja y existe un fluido monofásico en las condiciones expresadas en el punto de convergencia aparente. En el caso de que existan las bajas presiones, que es aproximadamente entre 600 y 800 LPSA, y la temperatura no está cercana a las críticas de la mezcla o del sistema, las constantes de equilibrio pueden considerarse independientes de la composición del sistema y se denominan las constantes de equilibrio ideales. Con respecto a la determinación de la presión de convergencia, existen diversos métodos. El más exacto para la determinación de la presión de convergencia requiere un proceso de ensayo y error, o sea, por tanteo, donde PK se supone y luego se calcula.
Cuando el valor supuesto y el cálculo coinciden dentro de una aproximación normal, el último valor calculado se toma la presión de convergencia del sistema. Para la determinación de esto, la presión de operación del sistema es relativamente baja, menor que la presión a la cual las curvas de K cambian dependiente de los gráficos comunes del logaritmo de K con función del logaritmo de P. Se puede usar el método aproximado de Haven, el método de Raxan o otros métodos como el de Stanley. También existe el método que, como mencionamos, el método de ensayo y error de Haven, que se puede trabajar a alta presión cuando se comprueba que el valor de pK es como el valor como mencionado anteriormente. Es uno de los métodos más recomendados y con mayor exactitud. En la presente investigación se utilizó el método de aproximado de Haven, que se basa en un sistema pseudobinario. Se utilizan unas curvas de lugares geométricos de puntos críticos del sistema binario para determinar un valor aproximado de pK. Se emplea estas curvas que unen un componente más liviano del sistema, generalmente el metano, y el más pesado o el equivalente a este, donde la temperatura del corte de la curva es un lugar crítico. Allí se lee la presión de convergencia aproximada del sistema. En la siguiente diapositiva se observa el gráfico que se utiliza para determinar la presión de convergencia, donde en el eje de las X se encuentra la temperatura y en el eje de la Y es la presión. En las líneas rojas se pueden detallar son los componentes livianos y en las líneas azules son su equivalente en componentes pesados. Con respecto al método de ensayo y error de Haden, que también se utilizó dentro de la investigación, se tienen los parámetros que se puede utilizar o se utiliza cuando la presión de trabajo es alta y se requiere comprobar el valor de pK determinado por métodos ya antes mencionados. Es uno de los más recomendables por la NGPSA. Este método se utiliza para sistemas que se encuentran en procesamiento para el gas natural, donde se ha establecido que la presión de convergencia es en función de la temperatura y la composición de la fase líquida, donde se supone que la composición del líquido ha sido determinada en un cálculo de fase usado para una presión de convergencia aproximada. En la diapositiva pueden observar los pasos que se debe seguir para aplicar este método. Primero se hace un cálculo de las fases a la presión y la temperatura a la cual se desea la constante de equilibrio, usando una presión de convergencia aproximada, obtenida por los métodos antes mencionados. La fase líquida se divide en dos partes. La parte 1, que es el componente más liviano, generalmente el metano, que debe estar presente mínimo con el 0,1% mol, y la parte 2, que son los demás componentes. Se calcula la temperatura crítica de la parte 2 en base a la fracción por peso de los componentes. Se lleva esta temperatura crítica calculado en el paso C a la figura mostrada en la diapositiva anterior y se interpola una línea de lugares críticos para la fase líquida. Luego se lee la presión de convergencia a la temperatura de operación del sistema en la línea interpolada en el paso D. Si pK del paso E es igual al valor asumido, el cálculo de fase del paso A está completo. De lo contrario, se repite el proceso, desde el paso A hasta el paso F, con el valor de pK obtenido en el paso E, hasta cuando el pK asumido y obtenido coincida con la aproximación aceptada.